Estás en 979 Now, así nos encontrás en todas las redes sociales, @979 Now. Si estás en Pinamar, nos escuchás en la 102.7. Nos ves en nuestro canal oficial de Twitch y también en YouTube, @979 Now y en el canal 85 de Flow. Y también te podés descargar nuestra app, tanto para Android y para iOS, así te hacemos compañía durante todo el día, estés donde estés. Estamos en comunicación ahora con Iván Kachanowski, él es economista, jefe de Libertad y Progreso, para hablar justamente de la actualidad económica en nuestro país, para tener su lectura acerca de el discurso que dio ayer Javier Milei, lo que habló y lo que estuvimos repasando hoy más temprano sobre las declaraciones del ministro de Economía, Luis Caputo, y este dato del consumo que se conoció también esta mañana. ¿Cómo estás, Iván? Eleonora Pérez Caresi te saluda. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Por dónde querés empezar? Arrancamos por lo que sucedió anoche en esta cena de la Fundación Libertad y estas palabras que tuvo Milei, que no piensa mover un solo ápice del transcurso económico que está llevando con su gobierno. Bueno, lo que hizo ahí el presidente Javier Milei fue un poco hacer un diagnóstico Sí. de la macro en general, ¿no? De mostrar un poco cómo se estaba antes, cuál fue la herencia, cómo fue evolucionando, qué complicaciones hubo y qué perspectivas hay a futuro. Yo creo que estuvo atravesando un timing bastante complicado en los últimos meses. En términos de inflación es indiscutible, porque en los últimos 9, 10 meses la inflación fue subiendo. Y en términos de actividad también vimos cómo se ha planchado en los últimos meses el nivel de actividad. Lo que sí creo, pero más viendo ya los indicadores de marzo y abril que hay disponibles y las perspectivas a futuro, es que pareciera que esto va a empezar a revertirse. Es decir, ya la inflación de abril se va a ubicar probablemente más cercana al 2,5 y continuar bajando en el segundo semestre. Y el nivel de actividad, yo creo que el principal problema, que es el consumo, va a empezar a repuntar. No sé si mucho o poco, pero sí a repuntar en cuanto la inflación empiece a bajar. ¿Crees Y que la si eso ocurre, inflación va a bajar en esta próxima medición de abril y que después va a continuar a la baja o que después va a continuar con la tendencia que teníamos antes de marzo, que es siempre una continua suba o un mantenimiento pero bastante alto? no, bueno, abril va a bajar, te diría seguro, por una cuestión estacional ya. Sí. Eso seguro, pero sí creo que para adelante va a bajar. No sé si al ritmo que espera el gobierno, pero sí va a retomar el sendero de desinflación. La inflación del 2026 va a terminar siendo más baja que el 2025, quizás a un ritmo más lento la desinflación, pero eso se va a ver que se retoma. Porque más allá de que a final del año pasado hubo algo de ruido político, el dólar subió porque hubo muchas compras, eso se empezó a normalizar y lo que vamos a ver probablemente es que el gobierno va a seguir acumulando dólares en un contexto donde no tiene vencimientos de deuda hasta julio. Entonces eso también te ayuda a tener al mercado cambiario mucho más tranquilo. Entonces los próximos meses creo que son buenos y además el gobierno hace como varias semanas, meses ya, que congeló la base monetaria, que no sube, y eso tarde o temprano va a dar un efecto de que la inflación baje. Yo no tengo dudas que la inflación va a bajar. Cerramos en 32 el 2025. Nuestras estimaciones están dando alrededor de 25 para el 2026, pero bueno, hay algunos que la tienen en 27, 28, lo cual sería una desaceleración un poquito más lenta, pero va a estar por debajo del 32, ¿no? Iván, Acá vale la pena aclarar también, perdón, una cosita más, sí. que la mayoría de los países de Latinoamérica que salieron de procesos inflacionarios, bueno, les llevó 4, 6 u 8 años, ¿no? Son procesos que también se llevan su tiempo. Tal cual. Iván, hay algo que dijo Milei ayer, que es que no se van a mover un ápice de la ortodoxia, que es esto de seguir, por ejemplo, ajustando por el lado del gasto para que el superávit continúe. Y entre otras cosas, en lo que pega es en consumo, en salarios y en un montón de otras cosas donde está recortando y va a seguir recortando el gobierno porque por ahora no tiene el plan de este año de bajar impuestos, o al menos por ahora no mostró esas cartas, ¿no? Entonces, de esa manera, ¿cómo crees que puede haber un repunte de la actividad, siendo que industria, comercio, que son los sectores que más traccionan empleo y que más dinamizan en el corto plazo a la economía, vayan a subir y a mostrar otros resultados? Digo, ¿por dónde lo ves? Totalmente, ¿no? Ahí marcas un punto bastante interesante que es más allá de que la economía crezca,
bueno, los sectores que crecen te están explicando el 10-15% del empleo y los sectores que estuvieron cayendo explicaban el 35% del empleo, incluso un poquito más. ¿Por qué creo que esos sectores van a repuntar? Mientras se dé esta baja de inflación, que eso lo veo bastante garantizado, es lo que le da margen también a los bancos a bajar tasa de interés. Y cuando bajen la tasa de interés y también bajen los encajes, las pymes van a empezar a poder tomar créditos. Por ese lado, el nivel de actividad va a tener un respiro. Y también yo creo que cuando ocurrieron las elecciones de septiembre, que ganó la oposición y se generó incertidumbre electoral, en octubre se limpió esa incertidumbre electoral. Lo que pasa es que la inflación siguió subiendo. Ahora, cuando eso se revierte y la inflación empieza a bajar, sin el ruido electoral, yo creo que la gente se va a animar al consumo. Esto es una cuestión de si más allá uno esté de acuerdo con un gobierno o no. El hecho de eliminar la incertidumbre y que durante el 2027 sabemos, nos guste o no, que esto va a seguir así, pero que la inflación baja, la certeza o la reducción de esa incertidumbre hace que las personas tomen decisiones. Y ahí yo creo que van a retornar al consumo, que es lo que congelaron, dada la incertidumbre y dada que la inflación subía. Ahora eso se revierte. Ahora, hablamos siempre de incertidumbre por el tema y en términos de elecciones, ¿no? ¿Qué pasa con la incertidumbre que genera los conflictos internos que hay en el gobierno? Hablo de las internas que hay propiamente dentro del gobierno y también cuestiones como Adorni. Sí, a ver, desde luego, después está el componente político, ¿no? Yo Sí. me concentro en analizar más el componente económico, dada mi expertise, pero hoy, digamos, sin ser experto en análisis ni politólogo ni nada por el estilo, creo que hay un riesgo más político que económico. Yo hoy lo económico lo veo que va a estar repuntando, pero bueno, es cierto que el Pero gobierno ese tiene riesgo una político interna. no puede afectar ¿no sentís que afecta directamente a el Bueno, a ver, riesgo, la posible riesgo confianza, económico? si siguen ocurriendo cosas o si vemos que eso no cambia, eventualmente sí. Es decir, la confianza en el gobierno, ayer se publicó en Ditela y cayó y bastante fuerte, Sí. ¿no? Todavía está en un nivel aceptable la confianza del gobierno, pero claramente es una tendencia que si no revierte va a meter en problemas al gobierno. Y acá, bueno, vendrá qué hace el gobierno. Toma nota, no toma nota, qué va a cambiar, qué decisiones va a tomar políticas. Por supuesto, pueden ser determinantes después en el corto o mediano plazo para la economía. Si no hay una profundización de crisis política o de interna política, debería lo económico revertirse. Desde luego que la política va a jugar. Sí. Ayer entre los números que mostró Milei estaba el del mercado laboral. Él habla de un crecimiento de 113.000 puestos en empleo, ¿no? Y en realidad ahí muestra como una compensación entre la caída de asalariados registrados y el crecimiento de independientes que vienen a ser el monotributismo. Y habla un poco también de este modelo de transición, ¿no? En el que el gobierno lo que dice es, bueno, hay sectores que se van a tener que reconvertir. ¿Qué pasa si en esa reconversión el saldo es el empleo? Es decir, ¿cuándo empieza a ser un problema el nivel de desempleo o el empleo que se crea de forma precaria? Bueno, ese es otro punto interesante, ¿no? Porque está el número agregado y después está la composición interna, ¿no? Lo mismo que actividad. Es decir, ok, el empleo creció y es cierto. Y eso igual no es un dato menor. Ahora, a mí no me gusta que el empleo formal esté cayendo y que se esté creciendo el monotributismo o el informal, porque lo que más crece es el informal, ¿no? Que no son las mismas condiciones. Ahora, se supone que la reforma laboral tiene que ser el primer paso para que eso después se revierta, ¿no? Digamos, la idea, el planteo que hace Milei es, yo quiero que las empresas compitan, pero para que compitan tiene que tener condiciones competitivas, que todavía no la tienen. Y por eso el Congreso de aquí en adelante tiene que trabajar en avanzar, ojalá sea este año, si no tendrá que ser el siguiente, pero yo lo haría este año, en bajar los impuestos. Porque vos para exigirle a las empresas que compitan, bueno, le tenés que poner la cancha competitiva. Que va para allá, va para allá. Ahora me parece que tendría que tratar de acelerar, dada la exigencia que él pone a los empresarios, ¿no? Uh-huh. ¿Y cuál punto ves de la reforma laboral que sea el que meta a todos estos trabajadores que ahora se formaron como independientes y en condiciones que no son las registradas al trabajo registrado? Lo que creo que puede estar atendiendo bien la reforma laboral es uno de los dos grandes problemas, no los dos, pero uno, y es el de los juicios laborales. Es decir, este hecho que venía ocurriendo, que había tantos juicios por despido y por accidente de trabajo, que encima cuando vos corrías la serie de juicios por accidente de trabajo y los accidentes eventuales,
no coincidían para nada, con lo cual eso, obviamente, ahí había una cuestión bastante rara. Bueno, reduciéndose eso, y yo hablo con muchos empresarios pymes, ¿no? No hablo con las grandes empresas, yo por lo general tengo contacto con las pymes, y la mayoría, no todos, ¿no? Pero la mayoría me decía, yo tengo dos mochilas que me vuelven loco. El tema de los juicios laborales y la cantidad de impuestos. Bueno, lo que yo creo que está tendiendo hasta acá la reforma laboral es un poco de esto de los juicios laborales, ¿no? Y que ya es un incentivo para contratar, si no es, ¿para qué voy a contratar a alguien que me va a hacer juicio? Ahora, tenés la otra mochila que es la impositiva. Claro. El costo laboral tiene que empezar a bajar de alguna manera. Estamos hablando con Iván Kachanowski, economista jefe de Libertad y Progreso. Recién hablabas del costo impositivo. ¿Ves alguna tendencia a que pueda ocurrir una baja en los impuestos para las pymes? Él lo va a ir haciendo en la medida que haya superávit fiscal. Sí. Que eso es lo que se le complicó los últimos meses porque la actividad se estancó. Entonces ahí se frenó un poco, ¿no? Se habían sacado unos pequeños impuestos, pero obviamente queda muchísimo por hacer. Ahora, si baja la inflación, y en la lógica que explicábamos antes, esto implica que la gente va a empezar a consumir más, entonces el gobierno va a recaudar más, me imagino que alguna baja de impuestos más va a haber. Ahora, lo que vos necesitas es encarar algo que sea sustancial, pero que a la vez no te comprometa el equilibrio fiscal, y ahí es la frazada corta, ¿no? ¿Cómo haces para reducir los impuestos sin que te afecte el equilibrio fiscal, que es el ancla de tu programa y del que tanto hablas? Entonces ahí va yendo por ahí un poco más lento, pero sí creo que es necesario, aunque des pasos cortos, estar dando pasos constantes. ¿Cuánto aire tiene el gobierno, teniendo en cuenta esto que hablábamos antes de los números que dieron a conocer ayer la Ditela, de que está decreciendo el apoyo al gobierno en cuanto a lo social y esta frazada corta que estás haciendo mención? ¿Cuánto aire le queda para maniobrar al gobierno en ese sentido? En lo económico yo creo que le queda tiempo, y de vuelta por lo mismo, ¿no? Digamos, fíjate que lo importante y todo el supuesto es que baja la inflación. Obviamente que si acá estoy equivocado, esto, bueno, va a ser distinto desde ya. Pero si bajara la inflación, es todo a favor del gobierno en lo económico, ¿no? Después está el componente político, pero en lo económico, que baje la inflación es lo que te da margen para que vos bajes la tasa de interés. Y cuando vos bajas la tasa de interés es cuando las empresas pueden tomar crédito. Y todo eso que empieza a favorecer también a los consumidores. También me imagino que van a empezar a bajar la mora, que estaba alta con las tarjetas. Es decir, todo el tema de pagar la tarjeta tarde, todo eso que se disparó bastante. Yo creo que ahora en abril, mayo va a empezar a revertirse cuando estén los datos. Viene con LAC todavía, está publicado febrero. Pero no veo impedimentos para que repunte un poco esto. No te estoy diciendo que va a ser Disney, pero sí que va a estar un poco mejor de como venía. Y en ese sentido, que efectivamente si baja la tasa de interés, si hay mayor aumento de créditos y toma de crédito por parte de pymes y demás, uno, los plazos de eso, y dos, sobre todo con el repunte de la economía basado más en la parte energética y más justo en el contexto de la guerra, ¿le va a llegar, lo va a poder ver la gente antes de las elecciones? Digo, el gobierno va a llegar a las elecciones del año que viene con la gente viendo para vos, ¿no?, este repunte económico. Si el proceso de desinflación no se interrumpe, sí. Porque la recuperación económica se veía, ahora tuviste el problema de la homogeneidad, pero lo que te estoy planteando ahora es que la gente que estaba reduciendo el consumo lo va a volver a subir. ¿Ok? Yo creo que sí. Es decir, algo de eso se va a empezar a ver si baja la inflación, que es mi supuesto, obviamente. Y aparte, tengamos en cuenta también que hubo un mérito de reducción de pobreza no menor y que eso implica de que de alguna manera los más vulnerables empezaron a estar mejor. ¿Okay? Ahora hay un problema de homogeneidad y yo creo que el gobierno tomó nota en los últimos 2 meses de eso y por eso va a estar trabajando en la tasa de interés mirándola tanto en actividad como en inflación. Si querés te diría que los primeros 2 años del gobierno, hasta hace 2 meses, miraba la tasa de interés como instrumento para combatir la inflación. Bueno, yo creo que hace 2 meses la empezaron a mirar, esto tiene que ser para inflación, pero también para actividad, ¿no? Porque la tasa de interés te afecta a las dos. Y a mí la sensación que me da es que el gobierno miraba exclusivamente inflación y que hace 2 meses empezó a tomar nota de esto. ¿Okay? Y después, si esos proyectos que se están anotados en el RIE empiezan a funcionar, en el corto plazo, por lo menos, tienen un efecto multiplicador de empleo no menor, que dura un tiempo, ¿no? Y después eso vuelve a la normalidad.
pero en el corto plazo, que es lo que necesita el gobierno, le puede generar algo si esos proyectos avanzan, que bueno, creo que ahora extendieron hasta julio, creo que era que vencía el RIGI, ahora no recuerdo, pero hay que ver cuánto de eso entra, pero es prometedor lo del RIGI. Iván Kachanowski, economista jefe de Libertad y Progreso, muchísimas gracias por esta conversación con nosotros. Gracias a ustedes, hasta luego. 12:57, una gran noticia, sí, cortita. Le dieron el alta a Charly García, así que continúa su recuperación en su casa. Now. Bienvenidos a bordo de la promo Viajes YPF. Les solicitamos abrochar sus cinturones y llenarse de energía para alentar a los campeones. Vení a YPF, raspa y viajá. Hay un ganador por semana. Los campeones te están esperando. Vení a YPF y viaja a alentarnos. Promoción Argentina llena de energía. Aplica condiciones y limitaciones. Más información, estaciones adheridas en API, YPF y YPF Sociedad Anónima. Hay momentos que querés cuidar, como ese ratito en el sillón que te salva la semana. Con Prosegur Alarms tenés tu vida y tu casa protegidas siempre. Únicos con garantía antirrobo, monitoreo profesional y atención al cliente 24/7. Contrata hoy y te regalamos una cámara y el seguro del hogar. Elegí Prosegur Alarms, la mejor alarma en experiencia cliente. Más info en prosegur.com.ar. Hay historias que comienzan con una idea y continúan con decisión, esfuerzo y aprendizaje. Puede funcionar. Conversaciones con emprendedores y protagonistas de proyectos que superaron obstáculos hasta convertirse en casos de éxito. Puede funcionar. Con Claudio Suchovicki y Esteban Wolf. Martes a las 20 por Now 97.9. Actualidad. Más música pensada para vos. Turismo City, paga menos por viajar. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana del Café Bantú. Bantú. A esta hora, la actualidad encuentra su lugar. No somos nadie. Now 97.9.